Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y también los que nos siguen por pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a hacer un paseo peripatético por el jardín de Picuro, podríamos decir, porque vamos a hablar de los clásicos, esos olvidados y pocos leídos clásicos, por lo menos, ¿para qué decir en el sistema escolar? ¿Cuántos lectores hay que leen habitualmente la Divina Comedia? ¿Cuántos lectores hay que leen de verdad? No un resumen, sino la Odisea o la Ilíada. ¿Y quiénes? Esa ya sería una pregunta tal vez imposible de responder o tal vez muy fácil de responder. ¿Quiénes leen o han leído alguna vez la Eneida de Virgilio? ¿Y tiene sentido seguir hablando de los clásicos? Acaba de ser publicado este estupendo libro, Desempolvando a los clásicos, Homero, Virgilio, Dante, de Gerardo Vidal Guzmán, en una edición conjunta de Liberalia Editores y la Universidad Adolfo Ibáñez. Gerardo Vidal es doctor en filosofía por el Angelicum de Roma en Italia, fue decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, actualmente es profesor de esa misma universidad y ha publicado libros muy interesantes, Retratos de la Antigüedad Griega, Retratos de la Antigüedad Romana y la Primera Cristiandad y Retratos del Medioevo. O sea, tiene una pasión por ese mundo antiguo, ese mundo que es el fundamento de nuestro mundo, pero que hemos ido perdiendo sus señales y sus señas lamentablemente, a través del tiempo, puesto que no hay una educación clásica vigorosa, viva, importante hoy día, por lo menos en el sistema escolar, no una que yo conozca. Gerardo, qué gusto de caminar y conversar contigo después de tantos años, que te entrevisté hace mucho tiempo en un programa ya desaparecido, La Belleza de Pensar, sobre uno de tus libros. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias, Cristiano, un gusto estar contigo acá hoy en tu jardín. Lo primero que quiero preguntarte, la pregunta es, creo que la hace Italo Calvino, no estoy seguro, es el título de un libro. ¿Para qué leer a los clásicos? Hoy, sobre todo hoy, ¿cuál es el sentido? Porque publicar un libro sobre los clásicos es para el público lector de hoy, que pareciera estar completamente desvinculado del mundo clásico. Incluso estoy hablando de los alumnos universitarios, no solamente del público general, Gerardo. Sí, mira, esencialmente porque los clásicos, según una definición que lamentablemente no es mía, pero que me gustaría que lo fuera, son aquellas historias que no tuvieron nunca lugar, pero que pasan siempre. Los clásicos son, digamos, nos proponen ideas que de alguna manera constituyen la esencia de la existencia humana y justamente por eso son como faros en un mundo que está muy marcado por lo caduco. Imagínate la cantidad de toneladas de papel de periódico que se imprimen una tarde y en 24 horas ya están o sirven para envolver la fruta y la verdura los clásicos son esos focos de alguna manera de perennidad y por lo tanto volver a ellos es como volver a alimentarse, a nutrirse de algo que ha estado presente corriendo en nuestra cultura durante miles de años. Diría fundamentalmente eso, ¿no? Hay una frase de Goethe que a mí me gusta citar, quien no se nutre de 3.000 años de historia está viviendo al día. Hay algo de eso en este esfuerzo mío, probablemente, y también de mucha gente, por volver, ¿no?, a ciertas fuentes de sabiduría, ¿no?, con esa ilusión, la ilusión de que si conociéramos 5 o 6 libros
como dice Flaubert, cuán sabios seríamos si los conociéramos bien. Bueno, de hecho, yo pienso igual que tú en el sentido de que si uno tuviera que elegir como lector, porque siempre te preguntan, ¿qué leer? ¿No es cierto? La biblioteca del mundo es tan infinita y tan larga, la vida es tan corta. Yo diría, si uno hubiese leído a fondo y bien, y releído, porque los libros hay que releerlos, Vladimir Nabokov decía eso, hay que releer los libros para acariciar los detalles. Si uno lee la Ilíada o la Odisea o ambas dos de Homero, si uno lee la Eneida de Virgilio y lee de verdad la Divina Comedia, caramba, está nutrido de una, o llevará dentro de sí una base literaria, ética, política, moral, filosófica, muy potente y quizás mucho más interesante que tener solamente lecturas contemporáneas, digamos, que también son efímeras, porque no sabemos cómo las va a tratar el tiempo. Si Eso es verdad. más tiempo leer a estos clásicos. Eso es verdad, tienes toda la razón. Hay algo de eso, o sea, los clásicos son esos libros que, según decía Borges, son, digamos, hay una comunidad de seres humanos que ha decidido leer como si ahí estuvieran los secretos del universo. Con cada lectura que han hecho generaciones y generaciones de seres humanos, ¿no? De esas mismas obras han adquirido nuevas y ulteriores profundidades y riquezas. Entonces, abandonarlas, ¿no? en virtud de lo coyuntural probablemente no sea un gran negocio. Probablemente no sea un gran negocio. Bueno, es la utilidad de lo inútil, como dijo Nuccio Ordine, el ensayista italiano que acaba de fallecer hace unas semanas atrás y publicó este estupendo libro que recomiendo leerlo, La utilidad de lo inútil. Esto sería parte de lo aparentemente inútil, entre comillas. Una de las afirmaciones que tú haces es que las 4 obras que tú abordas en tu libro, que son, repito, la Ilíada, la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia, y corresponden además a distintas épocas y distintos autores, esas 4 obras forman una red de sentidos superpuestos, de sugerencias, reclamos y propuestas, de réplicas y contrarréplicas. O sea, es muy interesante que hay vasos comunicantes entre estos grandes clásicos que son como los pilares de la civilización literaria occidental, por decirlo de alguna manera. Me gustaría que brevemente nos explicara cuáles son esos principales, obviamente que no podemos decirlos todos, vasos comunicantes entre estas obras. Sí, mira, a ver, lo esencial es que efectivamente hay una vinculación histórica, es decir, Virgilio tenía como obra de cabecera las obras de Homero, y Dante se formó leyendo la poesía virgiliana, particularmente la Eneida. Por lo tanto, digamos, a pesar de que hay 2000 años de distancia entre los dos extremos, estas obras verdaderamente están poderosamente vinculadas. ¿Cómo se vinculan? Mira, hay muchas maneras de vincularlas, pero a mí me gusta la idea del viaje, ¿no? La idea del viaje. La idea del viaje es algo que ya aparece en la Odisea, ¿no? La Odisea nos muestra la historia de un odiseo que parte de la ciudad de Troya e intenta trabajosamente, atravesando océanos, monstruos, hechiceras, tormentas, naufragios, etcétera, 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 llegar al otro lado, a su propia isla, a Ítaca. Y más o menos como dije, intenté decir al inicio, nunca hubo un odiseo que realizara esa tarea, digamos. Pero todos nosotros nos hemos visto en la piel de Odiseo, porque hemos intentado llegar trabajosamente desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Y por el camino nos hemos ido enfrentando a multitud de pérdidas, de dolores, de tragedias, a veces, de penas muy intensas, todas las cuales finalmente construyen lo que nosotros somos. Por lo tanto, si la Odisea es una obra inmortal, es porque nos ofrece una metáfora potente para entender la vida humana como un viaje. Homero la propone como un viaje de aventura, un viaje en el cual el ser humano se mide con la dificultad y al mismo tiempo aprende, madura, crece y se convierte en mejor persona. Oye, Gerardo, pensaba... Perdón, sí, perdón, no, disculpa, te interrumpí, no, sigue nomás. Sobre esa idea del viaje, bueno, viene Virgilio, que la retoma, pero que agrega un componente que no aparece en Odiseo, ¿no? En Odiseo o para Odiseo,
el viaje es un viaje esencialmente de aventura, ¿no? De exploración, de curiosidad, de fascinación por el entorno. En Virgilio hay una potente orientación hacia que este viaje es en ocasiones una misión, una tarea, un deber, el deber de proteger a los propios, a la propia familia, a los hijos, eventualmente a los padres. Hay textos inmortales sobre ello en la Eneida, etc. Y que este viaje no está delimitado por, un determinado trayecto humano, sino fundamentalmente por una construcción histórica que es esencialmente Roma, que dura, la vida de 10 siglos, ¿no? Yo soy una especie, según diría Virgilio a través de su personaje Eneas, como una especie de pequeña pieza de un gigantesco mosaico, ¿no? Que me da sentido y me otorga un lugar en el mundo. Y finalmente viene Dante, que dice, mira, el viaje es, de acuerdo, pero no está medido ni siquiera por una gran construcción histórica, es un viaje entre el tiempo y un más allá del tiempo que solamente es posible imaginar por la fe. Esa es una clave, digamos, de vinculación de las tres obras. Probablemente hay otras muchas más, ¿no? Disculpa que me haya extendido, Cristian. No, está muy bien. Y estaba pensando que tienen algo en común, que en todas ellas hay una catábasis, como dirían los griegos, un descenso. Sí. Odiseo tiene que, por lo menos entre la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia lo veo muy claro, hay un descenso de Odiseo tal, un descenso incluso lleva a llegar a las puertas del Hades, tú lo comentas aquí en tu libro El País de la Muerte. Eneas también desciende. Y para qué decir Virgilio, tiene que primero bajar al infierno, guiado Dante por Virgilio. Y en esos descensos ocurren las transformaciones, es decir, los héroes son transformados por la experiencia de ese descenso. Tienes toda la razón. Fíjate que curioso esto, que es fascinante. C.S. Lewis decía que uno llega a una determinada edad en la cual es posible volver a leer historias de fantasía, ¿no? Porque esas historias de fantasía verdaderamente están hechas con los materiales de nuestra propia existencia. Si uno se fija bien, y esto podría parecer una cuestión técnica simplemente, pero las catábasis, los descensos al otro mundo, se producen siempre en la mitad, ¿no? En el canto 11 de la Odisea, en el canto 6 de la Eneida. Eso es justamente la mitad del libro, ¿no? Y Dante comienza su propio descenso diciendo en el mezzo del camino, en la mitad del camino. Por lo tanto, entonces, de alguna manera hay algo que sugiere que confrontarse con la propia muerte, o sea, mirar la propia existencia desde la perspectiva que nos otorga la muerte, es algo esencial en la vida humana que nos permite de alguna manera mirar el camino, el trayecto que hemos desarrollado y lo que nos queda todavía por delante, eventualmente también cambiar la ruta, si es el caso. Ese es el caso de Dante, ¿no? Es un cambio de ruta muy sustantivo. Estoy conversando con Gerardo Vidal, estamos conversando sobre su interesantísimo libro Desempolvando los clásicos, Homero, Virgilio, Dante. Lo otro que pensaba, Gerardo, es que cada uno de estos, y tú lo vas mostrando, de estos poetas gigantescos, algunos de los cuales su biografía es más incierta, la de Homero, por ejemplo. Dante tenemos los datos clarísimos, Virgilio también. En Homero se habla de dos Homero, un Homero, si existió o no existió, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos más lejos de él en el tiempo. Que todos estos poemas de alguna manera podrían ser mensajes. Alguien ha dicho que la poesía es un mensaje en una botella que alguien tira al mar para que después alguien lo recoge y lo lea. Son mensajes que nos llegan desde el pasado, mensajes que nos entregan claves para nuestra propia existencia, es decir, que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar incluso a vivir. ¿Tú lo ves así? Más que libros que solamente tenemos que ver como lejanos, el libros que podían entender y cumplieron una función en su época, siguen cumpliendo una función y tal vez una función trascendental en la formación, en la paideia de nuestras propias vidas, por decirlo de alguna manera. O sea, de todos modos, Cristian, qué buena pregunta y qué aguda es al mismo tiempo. O sea, nosotros, digamos, tenemos una concepción de la literatura como esencialmente digamos, algo que es un pasatiempo que eventualmente puede dejarnos algo. No es así para el mundo antiguo, que tiene muy claro que los grandes poetas se leen como parte esencial de la educación, ¿no? Homero fue la esencia de la educación griega.
educó a la Hélade, según decía Platón. Entonces, lo mismo pasa con la Eneida. La Eneida fue la base de la formación de los romanos. Y no digamos de la Divina Comedia, si la Divina Comedia en el siglo XIV, ¿no? Se dictaban clases incluso para aquellos que no tenían letras, es decir, que eran analfabetos, que eran una buena porción de la población de aquella época, ¿no? Para que todos se acercaran al texto porque era considerado algo precioso, algo de gran valor, ¿no? En la educación y en la formación. Yo diría que tienes toda la razón. La pretensión de estas cuatro obras es sugerirnos en qué consiste ser humano, cuáles son las experiencias que de alguna manera están vinculadas esencialmente a nuestra propia naturaleza, la experiencia del amor, la experiencia del sacrificio, la experiencia del fracaso, la experiencia de la pérdida, la experiencia de la muerte, la experiencia de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas ellas, ¿no? Pretenden, de alguna manera, desvelarnos nuestra propia naturaleza a nosotros mismos. Te quiero hacer una pregunta ahí, un poco quizás precisa, pero a ver, vamos uno por uno. ¿Qué te desveló a ti? ¿Qué te mostró a ti personalmente, no como estudioso, sino como persona, tú como Gerardo Vidal, hoy, el ser humano de hoy, en pleno siglo XXI, por ejemplo, la Odisea? ¿Qué te desveló la Eneida y qué te desveló la Divina Comedia? Un elemento de cada una. Ya, ok, muy... Fíjate, yo creo que, a ver, de la Odisea, yo rescato una cosa, que Odiseo tiene muchas características, tiene muchos epítetos, pero Odiseo es el paciente Odiseo. Y en el fondo, una de las cosas que Odiseo, digamos, de alguna manera refleja es que el ser humano va a encontrar, ¿no?, una multitud de circunstancias complejas, difíciles de sobrellevar a lo largo de la vida, y que para ellas va a tener que echar mano de mucha resiliencia, ¿no? Justamente a eso se refiere el paciente Odiseo, que tiene aguante, que sabe encajar los golpes del destino, que tiene esa capacidad de ir sorteando con inteligencia, pero también, digamos, sin victimizarse las penas que la vida le pone por delante, y que esas penas y esos dolores, ¿no?, finalmente son también algo valioso, porque son indisociables de lo que nosotros finalmente llegamos a hacer. Los griegos tenían esta gran valoración del sufrimiento. El sufrimiento enseña, el sufrimiento es algo, digamos, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, de todo tipo. El sufrimiento es algo esencial, ¿no? Y si nosotros pudiéramos, de alguna manera, o por hipótesis, encontrar un ser humano que nunca ha sufrido, probablemente nos encontraríamos el peor ser humano que pudiéramos siquiera imaginar, ¿no? Imaginar. Eso es, digamos, ¿no?, una de las cosas importantes, me parece, de la Odisea. ¿Y la Eneida? ¿Qué te enseñó la Eneida? ¿Qué nos entrega? Mira, la Eneida, yo diría que es una obra maravillosa, poéticamente es una obra perfecta. Yo tengo no sé, la suerte o la fortuna extraordinaria de poder acercarme con más facilidad al texto latino que no tengo, por ejemplo, en el caso de Homero. Yo diría que en la Eneida, la idea esencial es la idea del deber, ¿no?, del deber, pero no un deber que te oprime, ¿no?, o te limita o te inhibe, ¿no? Es el deber que de alguna manera te enalza, ¿no?, te enalza. Hay una frase déjame comentarla, va a ser un poquito fuera de contexto, pero en un momento Eneas, ¿no?, le dice a su hijo pequeño, ¿no?, le dice, mira, aprende de mí, ¿no? Le dice a Ascanio, aprende de mí, hijo mío, ¿no?, a enfrentar el trabajo verdadero. Aprende de otros a ser feliz. Esa es una visión muy estoica, ¿no? Es una visión muy estoica. Pero Borges tenía razón cuando decía que eso era el corazón de lo heroico, en ese consejo que Eneas le daba, ¿no?, que hay ciertas renuncias que nos enaltecen. Y eso es todo lo que dice el personaje de Eneas. Eneas está constantemente renunciando a cosas.
Está El anunciando piadoso Eneas, ¿no? El ¿Perdón? piadoso Eneas frente El- al paciente Odiseo del piadoso Eneas. Y caramba, lo que tú estás Exacto. diciendo, que atingente es en nuestro tiempo, una época en que nadie está dispuesto a hacer un No, sacrificio nada, por nada ni por nadie. O sea, nada. es un mensaje exigente para nuestro tiempo y tal vez por eso mismo es absolutamente actual. Tienes toda razón, ¿no? Tienes toda razón. Exactamente, es así. Es un mensaje inactual y probablemente era inactual también en tiempos de los romanos. Esa es la belleza, digamos, ¿no? Del consejo. Mira, el deber del padre para con los hijos es sagrado, ¿no? Y del deber del hijo para con sus propios padres, esto está representado en las historias, ¿no? Es también sagrado, ¿no? Y el mundo se puede hundir antes de que un ser humano o un hombre pueda buenamente deshacerse de los deberes que de alguna manera lo vinculan a su entorno, a su familia, al grupo humano en el cual está inserto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo diría que esa idea es hermosa y potente, y tienes toda la razón. Es tan inactual que es muy actual. Y la Divina Comedia nos queda. ¿Cuál es el mensaje que tú rescatas de la Divina Comedia que nos viene desde el Medioevo hacia acá, digamos? Nos mandaron ahí un exocet, una nave espacial nos trajo desde el pasado un mensaje. ¿Cuál es el mensaje dantesco para ti? Mira, el mensaje, a ver, si tú me dices una sola cosa, porque hay tantas cosas, digamos, ¿no? Pero si tú me dices una sola cosa, yo rescataría esta, que para Dante el mal moral es el que construye nuestro propio infierno, no en otra dimensión, sino en esta dimensión, en nuestra propia existencia. Todo este gran viaje por el vórtice infernal al cual, digamos, Dante llega a partir de la selva oscura, etcétera. Bueno, lo que pretende enseñar es una lección de sabiduría que viene desde muy antiguo, que es incluso precristiana, que podría arrastrarse con total claridad en la ética nicómaco de Aristóteles, etcétera. Y lo que quiere decir es esto: es esencialmente que el mal moral, el vicio, eventualmente el pecado, como Dante lo llamaba, ese mal moral es lo que crea nuestro propio infierno, que el hombre que de alguna manera se deja llevar por la ira, por la violencia, por el engaño, eventualmente por la traición, está con cada uno de sus actos construyendo su propio infierno. Y diría que esa definición, ¿por qué la encuentro tan importante? Porque la encuentro terapéutica de suyo, ¿no? Es como una terapia, porque muchas veces tendemos a concebir el mal o el pecado como ciertas cosas como si fueran fruto de una prohibición de alguien, de una institución, de un señor, de una persona, eventualmente de un Dios que viene y de alguna manera traza líneas que no puede salir nuestra, digamos, caminata de esos límites. Bueno, lo que esencialmente viene a recuperar Dante, mira, es una perspectiva muy existencial de decir, mira, el mal se paga, y no se paga a nivel, digamos, de que me van a perseguir después, no sé, remordimiento, o que alguien me va a pillar, o que la ley me va a pillar, ¿no? Los legisladores, digamos, no, es esencialmente que yo estoy construyendo, ¿no?, este páramo de soledad en el cual finalmente me voy a ir encontrando. Eso es más o menos todo lo que de alguna manera está detrás de esta gran o preciosa muestra de orfebrería poética que son los contrapasos, ¿no? Los tormentos a los cuales están sometidos los pecadores, que no es más que una foto de lo que Dante está viendo que el mal hace en él mismo y en sus contemporáneos. Gerardo, leyendo tu libro, lo que llama la atención es el papel central que tenían los poetas en las distintas sociedades a las que pertenecen estos autores. El mundo griego, por ejemplo, los aedos, los rapsodas. Tú citas ahí esa maravillosa escena que ocurre en el país de los feacios cuando llega al banquete el aedo de Módoco, que es ciego. Algunos dicen que eso sería una cita de Homero de sí mismo, ¿no es cierto? Sería colocarse como adentro del mismo poema. Y ahí en esa obra
Homero va a decir en boca de Odiseo: es verdad que es linda cosa oír a un Aedo como este, cuya voz se asemeja a la de un numen. No creo que haya cosa tan agradable como ver que la alegría reina en todo el pueblo y que los convidados, sentados ordenadamente en el palacio ante las mesas abastecidas de pan y de carnes, escuchan al Aedo mientras el escanciador saca vino de la crátera y lo va echando en las copas. Tal espectáculo me parece bellísimo. O sea, la poesía, en medio de la comida, del banquete, ocupa un lugar central el poeta. Lo mismo que uno piensa en Virgilio, es un poeta clave, muy cercano al poder. Mecenas y Augusto le tocaban un papel importante, le hacían encargo. Y hay varias discusiones si la Eneida, tú mismo lo dices, un poema, por decirlo así, servir con el poder o no, y que eso le quitaría o no valor literario, y tú defiendes que sí tiene valor literario. Y la Divina Comedia, o sea, la poesía de nuevo en el centro, para transmitir el mensaje cristiano. O sea, ese lugar central de la poesía que de alguna manera se ha perdido en nuestra sociedad. De todos modos, qué bonito, qué atinado lo que dice sobre, digamos, la vinculación de Homero con el banquete, digamos, ¿no? Porque tiene lógica en el sentido de que, a ver, los seres humanos, digamos, desde que existimos sobre este planeta, nos contamos mutuamente historias, ¿no? Nos contamos mutuamente historias, ¿no? No podemos imaginar, nos podemos imaginar un pueblo que no tenga ciencia, que no tenga tecnología, que no tenga, en fin, que no tenga ciertas manifestaciones culturales, podríamos imaginarnos, digamos, el grado de precariedad cultural más absoluta, pero no podríamos imaginarnos a un pueblo que no se cuente mutuamente historia, y probablemente era algo así, digamos, desde que vivíamos en cavernas en donde tal vez nos reuníamos al caer el sol y alrededor de una fogata, de una hoguera, el sabio o el poeta, probablemente una función indistinguible en esa época, y hasta hace muy poco, digamos, ¿no? Eran indistinguibles. Bueno, contaba historias, ¿no? Y esas historias, de alguna manera, alimentaban, ¿no?, a la gente que las escuchaba, del mismo modo que se alimentaban del banquete, como cuenta Homero en la visita a los feacios. Es verdaderamente un alimento. Probablemente nosotros, con la profusión de medios tecnológicos que tenemos, hemos perdido un poquito de vista esto, y podemos ver tantas películas en Netflix, tantas cosas, digamos, que finalmente son historias que cumplen más bien el papel de entretenernos. No tengo nada contra ello, por el contrario, quien no necesita esparcimiento, pero precisamente por eso, digamos, esperamos menos de ellas, ¿no? Tanto en la antigüedad, digamos, el mundo griego, el mundo romano, el mundo medieval, se esperaba mucho, ¿no?, del contador de historias, del Aedo, del poeta que venía no solamente, desde luego, a pasar el rato, venía esencialmente a, digamos, expresarte lo que es la existencia humana y lo que es digno de admirar en un ser humano. Eso creo que es un poquito la discusión que también está detrás de esta secuencia de obras, ¿no? ¿Qué es lo admirable, lo digno de admirar en un ser humano? Bueno, uno podría decir que Homero fue el Netflix de los griegos, Virgilio fue el Netflix de los romanos, y Dante el Netflix del mundo del medioevo. Quedan tantas cosas de qué conversar. Este libro realmente, te felicito, Gerardo, un libro extraordinario, lo leí con mucha atención, lo tengo subrayado, un libro fascinante, una más que maravillosa introducción o guía para quien quiere entrar en el mundo de los clásicos, y de estos clásicos particularmente, con observaciones y reflexiones muy agudas y muy interesantes. A mí que me encanta leer, y he leído a estos autores, la verdad que me ha enriquecido mucho leyendo tu libro, y por lo tanto la invitación está abierta. Te voy a invitar de nuevo al jardín para que sigamos conversando de estos autores que hay que volver a traer y colocar en el centro, ¿no?, de la cultura, de la educación y de la conversación. Muchas gracias, Gerardo, por haberme acompañado. Gracias a ti, Cristian. Para terminar en el jardín. Te agradezco mucho la invitación. Invitamos a todos los que nos escuchan a buscar este libro, Desempolvando a los clásicos, Homero, Virgilio y Dante, de Gerardo Vidal Guzmán, una edición de Liberalia Ediciones con la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros, ahora voy a cerrar la verja de mi jardín, nos vamos a encontrar mañana. Recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos aquí en el jardín con un profesor
de alguna región o ciudad de Chile. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.